Buenas noches, mi nombre es Ana Sofía Parra y mi grupo está conformado por Zenia Sena, Fabián Romero y Rafael Castillo. Y el día de hoy vamos a hablar de la clasificación de las cosas. Bueno, las cosas se dividen en corporales e incorporales, y las corporales se dividen en muebles e inmuebles, mientras que las cosas incorporales son derechos reales y personales. Bueno, la primera cosa de la que vamos a hablar es de las res mancipi, que son aquellas cuyo dominio se transmiten por medio de mancipatio, que eso lo podemos traducir como emancipación, y por iure cessium, que se traduce cesión ante el magistrado. Luego de eso tenemos los ejemplos que son de estas cosas, que son las servidumbres prediales, los animales de tiro y carga. Y también tenemos la cosa que se llama res nem mancipi, que es todo el resto de cosas que no eran del res mancipi, se transmitían por medio de la simple tradición. Bueno, ahora vamos con las cosas muebles, que son las que se pueden llevar de un lugar a otro, como por ejemplo una silla, una mesa, un celular, un auto, entre otras cosas, o sea, cosas movibles. Y vienen las cosas inmuebles, que son aquellas que no pueden trasladarse de un lugar a otro, o sea, son las cosas que son inmóviles. En esta, un claro ejemplo es una casa, un edificio, fundos, entre otras cosas que no se pueden mover. Hola, soy Fabián Romero, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, y voy a hablar sobre este tipo de cosas en el derecho romano. Existían diferentes categorías de cosas que podían ser objeto de propiedad y que tenían distintas características y consecuencias jurídicas. Estas cosas eran res movibles, cosas movientes, se refiere a los bienes muebles que pueden moverse por sí mismos, es decir, los seres vivos. Dentro de esa categoría se incluyen los animales como caballos, vacas, ovejas, perros, etc. Los animales eran considerados propiedad y podían ser comprados, vendidos o legados. Ejemplo, un agricultor compra un rebaño de ovejas para criar y vender su lana. Posteriormente esta podía ser heredada por sus hijos. Segundo tipo de cosas, res consumibles, son aquellos bienes que se consumen por el uso y por lo tanto dejan de existir como tales después de su uso. Dentro de esta categoría se incluyen alimentos, bebidas, medicinas, entre otros. Por ejemplo, una persona compró un paquete de galletas y las consume en su totalidad. Segundo tipo de cosas, res nec consumtibles, cosas no consumibles. Son bienes que no se consumen y pueden durar mucho tiempo sin alterar su esencia o valor. Dentro de esta categoría se incluyen objetos de arte, bienes inmuebles, automóviles, entre otros. Ejemplo, una persona compra una casa como una inversión y la alquila a largo plazo para obtener ingresos. Otro tipo de cosas, res principales. Cosas principales son aquellos bienes que pueden existir por sí mismos independientemente de la existencia de otros bienes. Dentro de esta categoría se incluyen los bienes inmuebles, que son los terrenos y los edificios, así como los semidumbres y otros derechos reales. Ejemplo, un inversor compra un terreno y construye una casa sobre él para venderla posteriormente como bien raíz. Listo, esto fue todo por hoy, muchas gracias. Hola, mi nombre es Zenia Sena y voy a hablarles sobre las cosas intracomerciales. Bueno, las cosas intracomerciales son aquellas que no pueden ser objeto de comercio por diversas razones, como su valor simbólico o cultural, su naturaleza intangible o su condición de bienes públicos. Bueno, estas se dividen en tres clases: cosas inalienables, cosas imprescriptibles y cosas inembargables. Las cosas inalienables son aquellas que no pueden ser objeto de compraventa ni cedérselas a otra persona, ya que están íntimamente ligadas a la persona o a la de la familia. Bueno, un ejemplo de cosas inalienables es el derecho a la nacionalidad o el derecho a la vida. Bueno, las cosas, también están cosas imprescriptibles, que son aquellas que no pierden su valor ni su derecho de propiedad con el transcurso del tiempo, ya que se trata de bienes de interés público o social. Bueno, un ejemplo de cosas imprescriptibles es el patrimonio histórico o cultural de un país.
ya que se considera que tienen una función social o están destinadas al uso personal del deudor. Bueno, un ejemplo de cosa inembargable es la vivienda habitual del deudor. También están las cosas fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que se pueden intercambiar por otra de la misma, se pueden cambiar por otra de la misma especie, calidad y cantidad, sin que varíe su valor. Un ejemplo de cosas fungibles es el dinero o las mercancías como el trigo o el café. Bueno, las cosas no fungibles. Las cosas no fungibles son aquellas que no se pueden intercambiar por otras de la misma especie, calidad y cantidad, sin que varíe su valor, ya que tienen características únicas e irrepetibles. Bueno, un ejemplo de cosa no tangible es una obra de arte original, un diamante único o una propiedad, por ejemplo. La inmobiliariedad con características únicas. Bueno, cosas divisibles. Bueno, las cosas divisibles son aquellas que se pueden dividir en partes sin perder su valor o su identidad. Un ejemplo de cosa divisible es una barra de pan o una botella de agua. Bueno, ese es todo mi aporte. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rafael Castillo. Continuando con la conceptualización de la clasificación de las cosas, cabe resaltar que estos términos son conceptos jurídicos utilizados en el derecho romano para clasificar los diferentes tipos de bienes. A continuación, daré una breve descripción de cada uno de estos, comenzando por las cosas indivisibles. Son aquellas que no se pueden dividir sin alterar su esencia o sin causarle daño alguno, como por ejemplo, una casa o un terreno, ya que estos no se pueden cortar en pedazos sin destruir su valor. Cosas simples. Son aquellas que no se componen de partes separables y son consideradas una unidad. Por ejemplo, una moneda, una gema, una piedra preciosa o un libro. Cosas compuestas. Son aquellas que se componen de varias partes separables, como por ejemplo, un coche, una bicicleta, una computadora, etc. Cosas colectivas. Son aquellas que están formadas por varios elementos, pero que a su vez se consideran como una sola unidad, como podría ser una biblioteca o una flota de botes, etc. Cosas accesorias. Son aquellas que están destinadas a complementar o a mejorar el uso de otra cosa principal, como lo son por ejemplo los accesorios de un automóvil, como serían neumáticos, asientos, los espejos, entre otras cosas. Doy por finalizada mi intervención.